La Virgen es la estrella de la evangelización que nos lleva a Cristo y por lo tanto hacia el puerto seguro. Estos símbolos procedentes de la letanía lauretana son los que mayoritariamente acompañan a la Virgen en las diferentes representaciones que de ella se han hecho. No obstante, en el tema de la Inmaculada Concepción, aunque podemos encontrarnos con estos temas, será la presencia de la luna y el sol la que más se aprecie dentro de esta iconografía. El sol, lo vemos ahí enmarcando la luna, simboliza la justicia, el principio de la vida, la luz, y pasó a identificarse con Dios Padre, Cristo o el Mesías. La luna siempre ha sido considerada como madre, mediadora, escalón o puente entre la tierra y el cielo, entre los dioses y los hombres. Las dos estrellas, como vemos en esta obra de Juan Carreño de Miranda, además acompañan a la Virgen, como digo, dos estrellas alrededor de su majestuosa cabeza, emparejándose estas con las 12 tribus de Israel, pero paulatinamente esta simbología se fue reduciendo en número por razones estéticas, perdiendo gran parte de su simbología. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el color azul del manto, que desde tiempos remotos siempre se ha identificado a este color con el número 6, tratándose de un símbolo de la virginidad. Y para los pitagóricos se asociaba con la balanza, siendo justamente ella, María, la mediadora entre Dios y los hombres. La palabra manto, por otro lado, representa a la madre que envuelve y cobija, por lo tanto María, por consiguiente, es el hogar de Dios humano, la sede de la sabiduría. Una vez visto esto, al observar la iconografía que presenta la Inmaculada Concepción, patrona de Puentenil, muchos podrán cuestionar quizá la denominación de Inmaculada alegando que tiene niños. Este hecho, como veremos más adelante en la historia de la cofradía, dio lugar a una ardorosa polémica entre los pontanos. Pero la realidad es que esta vocación de María se ha representado también con su hijo en los brazos, aunque en el siglo XVII, como hemos dicho antes, se impuso definitivamente el modelo que conocemos actualmente, es decir, sin niño en sus brazos. La escultura o pintura de la Inmaculada con niños se fundamentaban en la doctrina teológica de la encarnación y de la maternidad divina. Entre las imágenes de las Inmaculadas con niños destacan muchísimas obras, como la bellísima talla policromada del monasterio de Silo, anónima del siglo XV, o la de Pedro Duque Cornejo, como vemos en esta imagen, de 1721, de la Iglesia del Corazón de Jesús de Sevilla. Entre los pintores que siguieron esta iconografía, podemos citar entre otros a Hernando de Turmio, en 1555, y Villegas Marmolejo en la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, sería el suegro de Velázquez, Francisco Pacheco, como hemos visto anteriormente, el impulsor y definidor de esta iconografía, siguiendo más bien criterios genéticos y estéticos que teológicos. En su libro Arte de la Pintura, como comentábamos antes, fijó con todo detalle los elementos y la forma de la Inmaculada sin niño que él mismo y otros grandes maestros ya plasmaban por aquel entonces en su obra. Escribe Pacheco: se ha de pintar, pues, en este aseadísimo misterio, esta señora es la flor de su edad, de 12 a 13 años, hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos de color de oro, en fin, cuanto fuere posible al humano pincel. Aquí vemos de esto de lo que estamos hablando, una obra, un ejemplo en el estudio de Madrazo, en el que trata todos estos elementos que hemos dicho antes. Estas Inmaculadas niñas son las que nos legaron los grandes maestros pintores y escultores de los siglos XVII y XVIII. Pero va más lejos Pacheco, pues señala los colores de los vestidos y la forma de los astros que rodean a la mujer del Apocalipsis. Se ha de pintar, sigue diciendo Pacheco, con túnica blanca y manto azul, vestida de sol, un sol ovado de ocre y blanco, que cerque toda la imagen, unido dulcemente con el cielo, coronada de 2 estrellas compartidas en un círculo claro entre resplandores, sirviendo de punto a la Sagrada Frente y debajo de los pies, en la media luna, con las puntas abajo. Es lo que hablábamos antes de la connotación de las puntas hacia arriba y las puntas hacia abajo. Aquí vemos esta obra de Zurbarán, como las puntas están hacia abajo. Esta otra obra también vemos como las puntas están hacia abajo, en esta otra obra de Zurbarán. Hemos visto antes también otras representaciones en las que no es así. Como vemos, se detiene el minucioso artista en demostrar que la media luna debe pintarse de tal modo que las puntas estén hacia abajo y no hacia arriba. Recomendación, como hemos visto antes en otras obras, que por cierto tuvo desigual seguimiento y al final llegará hasta nuestros días, como actualmente la conocemos, con las puntas hacia arriba.
Finalmente, Pacheco propone que en lo alto del cuadro debe ponerse al Padre o el Espíritu Santo, como vemos en esta obra de Juan Vaz del Real. Como vemos el Dios Padre en la esquina superior izquierda, a la derecha de su imagen, y el Espíritu Santo sobre la cabeza de la Virgen. Con esta otra obra de Meléndez, en la que aparece también el Espíritu Santo en su forma representada en la paloma, encima de la Virgen. Y que la Virgen debe de estar rodeada de serafines y ángeles enteros con algunos de los atributos marianos. Vamos a ver dos obras de Meléndez, una es esta, la que vemos cómo siguen apareciendo la rosa, el lirio, la azucena, vemos cómo también aparece el cetro de realeza. Del que no quería saber nada en absoluto, Pacheco era del dragón o serpiente, idea que siguió al pie de letra su principal discípulo, que fue Murillo, como vemos en esta obra. Aquí aparece la luna llena en lugar de la media luna creciente. Esta otra obra de Murillo. Por último, vamos a terminar con esta otra obra, que es quizá la más conocida, que es la Inmaculada del Escorial. Una vez visto la representación iconográfica de la Virgen, vamos a entrar a hacer una pequeña síntesis de lo que es la historia de la devoción en Puente Genil a la Purísima Concepción y la misma cofradía hasta nuestros días. Respecto a la devoción de la Purísima Concepción en Puente Genil, la información más remota que se posee aludiendo a la Virgen la encontramos en 1520, donde se hace reseña a la distribución de la población en un texto que dice: su perímetro comprendía de una parte desde el antiguo puente sobre el Genil, situado más hacia la Seña, hasta el llano de San Sebastián, y de otra desde el soto, con cuyo nombre se designa a la parte más baja, hasta la ermita de la Madre de Dios, en que comienza lo que llamaron Cerro y Matallana. La primitiva ermita se llamó de San Antón, pero popularmente conocida desde Antigua como Madre de Dios. De ahí tomó el nombre la calle, que muchos de los portanos conocemos, que es una de las calles más antiguas de la villa, con lo cual es evidente que si sus habitantes designaron este nombre a la ermita, en su interior se venerase una imagen de la Virgen con su hijo en su brazo. Vamos a intentar mostrar cómo se manifestó la devoción a la Inmaculada Concepción, y para ello vamos a utilizar la información procedente de las actas capitulares conservadas en el Archivo Municipal de Puente Genil. Existen principalmente dos tradiciones que explican los orígenes de la devoción a la Inmaculada en la Villa del Genil. Una de ellas se refiere a la imagen de Nuestra Señora, en la que se cuenta cómo una noche de antiquísimos tiempos, dos apuestos panceros pidieron posada en una casa de la calle Madre de Dios, frente a la ermita, que aún se señala con el número 3, y durante su estancia nocturna, en la habitación baja de la derecha, hicieron la imagen de la Virgen con su niño y desaparecieron sin que además volviera a salirse de los gallardos huéspedes, los que fueron tenidos por ángeles que tomaron aquellas figuras humanas para dejar en la villa a la imagen de la reina de todo lo creado. La otra tradición que se tiene, más próxima a la realidad histórica, atribuye a la intercesión de María el fin de la peste que asoló la puente de Don Gonzalo en 1650, y que cuenta cómo la imagen fue personalmente desde su ermita de Madre de Dios hasta el hospital de apestado, apareciéndose a un franciscano. Una clara confirmación de la corriente de fervor hacia la Purísima con anterioridad a 1650 es la existencia de una cofradía de la limpia concesión de Nuestra Señora. Aunque la cofradía conserva su primera acta en el año 1682, su existencia es anterior a esta fecha. La primera mención a su cofradía aparece en el libro de Puente Genil de 1894. Su autor, Antonio Aguilar, nos dice que en 1586 se establece su cofradía en la ermita de la Madre de Dios. El segundo dato lo encontramos en un cabildo celebrado el 26 de septiembre de 1614 y se refiere a la cofradía de la Limpia Concesión. A la vista de estos datos vamos a apuntar, por tanto, la existencia de la imagen de Nuestra Señora, que ya se veneraba antes de 1650 con el nombre de Concesión en la ermita de la Madre de Dios. En la primera mitad del siglo XVII, la puente de Don Gonzalo se había sumado a la apasionada defensa popular de la limpia concesión de María, pero sería en 1650 el año que señalará el compromiso de los pontanenses con la causa inmaculista al ser Nuestra Señora proclamada patrona de la villa.
Las razones aducidas para esta proclamación hacen referencia a la epidemia como castigo divino y estiman a María como intercesora ante su Hijo. Las primeras noticias acerca de la epidemia llegan a la puente de Don Gonzalo en 1648 y determinan el cierre de varias puertas de la villa, dejando libres la puerta del molino y el puente de piedra y la construcción de cercas como medida preventiva. Meses más tarde, en enero de 1649, las normas se van endureciendo ante el avance de la peste hasta que finalmente, el día 6 de mayo de 1650, las autoridades reconocen la presencia de la peste, ya que el mismo día solicitan al duque de Estepa envíe médicos y cirujanos para la curación de los enfermos. La respuesta es inmediata. El 8 de mayo se examina en Cabildo la declaración de los médicos y se ordenan las medidas sanitarias oportunas. Este mismo día, en el que el Consejo examina la declaración de los médicos reconociendo la enfermedad, se convoca a los vecinos a un cabildo abierto en el que se votó a la Purísima Concepción, patrona de la villa. Esta es una imagen del acta del cabildo del 8 de mayo de 1650. A este cabildo asiste el alcalde y el vicario, siguen las autoridades civiles y eclesiásticas, los capitulares, licenciados y presbíteros, los abogados, los escribanos y demás vecinos. Encontraron a esta imagen la más a propósito para encomendarse, pues como hemos visto, era antigua la devoción hacia ella. En este ambiente fervoroso, posterior al voto, tuvo lugar el milagro de la curación de la villa. No como hasta ahora, de forma popular, creíamos que los vecinos se encomendaron a la Virgen para que los curara. Vemos mediante las actas capitulares que no fue así, ya que cuando la enfermedad estaba en su punto más grave es cuando ponen sus esperanzas en ella. A partir de este momento surge la pronta recuperación de la villa y es entonces cuando deciden votarla por patrona. Tanto es así que en tan solo un mes se pide a los médicos publiquen la salud y disponen la celebración de una fiesta en acción de gracias a la Purísima. El patronazgo pontanés fue aprobado por el obispo de Córdoba, Francisco de Alarcón y Covarrubias, en 1661, aquí vemos una imagen de la aprobación del patronato. Al parecer, la aprobación podría coincidir con el decreto papal del mismo año y podría haber influenciado al prelado para su aprobación. A su vez, tenemos que remarcar con énfasis además que el voto pontanés se adelantó 111 años antes al nombramiento a propuesta unánime de las Cortes Generales Españolas que el rey Carlos III solicitó a la Santa Sede para que la Inmaculada Concepción de María fuera proclamada patrona de España, cuyo 250 aniversario estamos celebrando precisamente este año. Una vez hecho esto, llegado a esta altura del tiempo, a mediados de siglo, los pontaneses vivieron una ardorosa polémica con motivo del encargo por la cofradía de una nueva imagen, acorde con la iconografía más difundida de la Inmaculada, esto es como hemos visto antes, sin el niño, para sustituir por ella a la antigua imagen de la patrona. Por orden del vicario de la parroquia, Teodomiro de Flores, se encargó en 1751 al vecino de Córdoba, Pedro Duque Cornejo, una imagen nueva, la que estamos viendo, que incluidos peana y cajón, importó todo 1.590 reales. Esta imagen la encarnó nuestro paisano pontanés, pintor y escultor José Ruiz Rey, y es, como estamos viendo, una de las joyas escultóricas que hoy día poseemos. Los vecinos, al advertir que el vicario pretendía cambiar la imagen de su patrona por esta, que encargó y cogió la cofradía, se dirigieron al consejo, formándole a tomar parte del asunto. No estaban dispuestos a que cambiaran la imagen de su devoción por otra nueva. En el cabildo, celebrado el 6 de agosto de 1753, las autoridades examinan dos memoriales solicitando a la villa que impida la sustitución de la imagen. Durante la sesión, los capitulares afirman que el lugar y su vecino están divididos en dos bandos, queriendo uno que se mantenga la imagen antigua y otro que se coloque la nueva. La división llegó también al Consejo, donde pusieron las opiniones encontradas del alcalde, partidario de mantener la antigua imagen de la patrona, y el alférez mayor, partidario de que se sustituyera. El primero, el alcalde, argumenta contra la sustitución que, según la tradición, la antigua imagen se apareció en esa forma en el hospital de los apestados, como hemos visto antes, a curar a los enfermos, y por ello la villa la juró y votó por patrona. Sin embargo, el alférez mayor, representante de la postura innovadora, rechaza los argumentos anteriores, dudando de la tradición sobre la Virgen de la
miraculosa aparición de la imagen antigua y añadía además que de la imagen antigua solo quedaba el tronco, pues hacía 4 años se le habían puesto nuevas las manos y cabeza. Durante la restauración de la Virgen se pudo comprobar que no fue así, ya que tan solo se le cambiaron los ojos de cristal, la policromía y la mano izquierda, que es con la que sostiene al niño. Por otra parte, la nueva talla era, a su parecer, la del alférez mayor, más hermosa, y la cofradía además ya había entregado por ella 300 ducados. Después de esta disputa, la mayoría de los capitulares se mostraron partidarios de impedir la sustitución de la imagen y el Consejo falló a favor de la primitiva imagen. Decidieron este fallo los frailes defendiéndolo en varias conclusiones teológicas que entonces fueron muy celebradas. Como vemos, finalmente, la vieja continuó con su sitio de siempre y la de Pedro Duque Cornejo sería bendecida años más tarde, en 1766, con la vocación de Nuestra Señora de la O, que se reside actualmente en la parroquia mayor de Nuestra Señora de la Purificación. En los últimos años ya del siglo XVIII comienza un declive en la organización y dirección de esta cofradía, y a raíz de esto, las limonas eran tan pocas que la construcción del santuario se hizo con tanta lentitud que la portada se terminó en 1799 y quedó concluido el recinto totalmente en 1809. Uno de los motivos principales de esta decadencia serán las 2 desamortizaciones que sufrió en el patrimonio a comienzos del siglo. Pero a pesar del declive comentado, no cesaron las celebraciones de novenas y fiestas en acción de gracias por las calamidades. Un ejemplo de esto son en 1830, la imagen de la Purísima es trasladada a la parroquia matriz para conmemorar el nacimiento de Isabel II, y de igual modo era llevada al templo matriz en numerosas ocasiones para ser rogativa, como la de 1833, por una epidemia de cólera morbo. En 1864, el Estado devuelve algunos bienes a la cofradía y esta se regenera con nueva junta de gobierno y estatuto. A su vez, la Asociación de la Hijas de María se ubica en 1866 y a partir de este momento tutelan principalmente la cofradía. Las Hijas de María serán encargadas de fomentar el culto a la Virgen y bajo su protección permanecerá hasta 1951, año en el que se funda la Pía Unión de Damas y Caballeros de la Purísima Concepción, que junto con las Hijas de María conducirán a la cofradía hasta ya en 1992, en que fue extinguida dicha asociación femenina. Encontramos ya en el siglo XX, vemos una imagen de la Purísima Concepción en su santuario en 1920. Todo este siglo estará caracterizado por la importante participación de las Hijas de María, como antes hablábamos de ella, en la cofradía. En sus inicios nos vamos a detener en un hecho que quizá muchos pontanos desconozcan y que merece especial atención por la importancia que creo debemos dar a su sucedido. El 14 de diciembre de 1912, sexto día de la novena, prendió fuego el altar a efecto de una chispa eléctrica y fue librada de entre las llamas la sagrada imagen por la fervorosa presidenta de la congregación, Amalia Muñoz Morales. Ocurrido esto poco antes de la hora de la novena, para que esta no se interrumpiese, se colocó a la Virgen en el altar y se procuró arreglar aunque con muchos desperfectos, por supuesto. El padre Castro de la Compañía de Jesús estaba predicando por aquel entonces y en el sermón de la presente noche expuso al pueblo la desgracia ocurrida y a la vez el milagro de haber seguido la Santísima Virgen librada del fuego, y propuso que como recuerdo debía hacerse un nuevo manto por estar ya deducido del celestial Virgen. Otro dato notable de la historia es que de esta cofradía es lo acontecido durante la Guerra Civil en nuestra población. Ante las noticias que llegaban de pueblos vecinos de la destrucción de templos, la prevenida presidenta de la Hija de María, en la noche del jueves 23 de julio de 1936, junto con la secretaria y la encargada de la portería de las escuelas pías, recogieron aquella noche la imagen de nuestra patrona, llevándosela a casa de Josefa Velasco en la Cuesta Romero, número 23. Aquí vemos a doña Josefa en presencia de la Virgen. El santuario de la Concepción fue saqueado con grandes destrozos y en un intento de incendio que no llegó a producirse sin conocerse los motivos. Allí permaneció la Virgen hasta pasado el mes de agosto, en que fue llevada a la parroquia y colocada en el altar de la Virgen del Rosario junto a Jesús Nazareno, fijaros qué imagen, donde permaneció 4 años. Gracias a la valentía, devoción y prudencia de estas mujeres, actualmente conservamos
la imagen de la Purísima Concepción se trata de la talla mariana más antigua que conserva la población. Tenemos una imagen de la Virgen en 1940. Esta misma imagen corresponde a la novena testimonio en 1940. De no haber sido así, hubiera sido destruida, como decíamos antes, en el incendio, como ocurrió con las demás imágenes que aquí se veneraban. Por otro lado, en la restauración del Santuario de la Concepción, vemos la imagen de la portada, contribuyó todo el pueblo de Puente Genil, incluso hasta los pontanos que vivían en América. Aquí vemos lo que es el santuario. Y esto es una imagen del santuario interiormente, es decir, la foto antigua actualmente cuenta también con algunas que otras remodelaciones. En 1945, encontramos ya a mitad del siglo XX, Blanca Reina Carvajal tomaría el cargo de presidenta y su primer empeño sería la restauración, conservación y producción de nuevos enseres, así como fomentar el culto a la Virgen en su santuario. Numerosas fueron las empresas que este señor inició para la mayor gloria de nuestra Santísima Madre, entre las que se incluyen uno de los grandes proyectos como fueron la restauración y ampliación del manto de salida, como vemos en esta imagen de 1950. Una muestra del fervor que por aquel entonces ya se vivía en la Puente Genil hacia la Purísima Concepción es esta imagen que vemos del Paseo del Romeral en 1954 con motivo del año Santo Mariano. Y esta otra imagen, un poco más adelante, se trata de la novena de 1957, como vemos que ya está el altar mucho más en serio, como veíamos antes en la imagen que tenemos de la novena de 1904. En su incansable labor de difusión y extensión del amor ferviente a su patrona, Blanca Reina celebró una junta extraordinaria en la que dio cuenta del informe presentado al obispo de Córdoba en el Palacio Episcopal para solicitar y emprender el estudio de la causa para coronar canónicamente a la Purísima. En 1964, Blanca Reina, afanada en el empeño de coronar a la Virgen, remite varias cartas a distintos orfebres cordobeses para que le envíen diferentes dibujos y presupuestos de corona. Lo que vemos en la imagen se trata de la corona, de la coronación canónica. Pero toda esta ilusión fue mermando con el paso del tiempo y en diciembre de 1967, viendo que la coronación no llegaba a su fruto, se acuerda comprar un cetro, compañero y mantas para la cama del asilo, costeado con el fondo que se guardó precisamente para los gastos de la coronación. Finalmente, con la dimisión de Blanca Reina, quedó olvidada la coronación. Desde ese año hasta 1984 comienza una ligera decadencia en todo lo concerniente a la patrona. A pesar de ello, se siguieron realizando sus cultos ininterrumpidamente hasta el presente, y en un cabildo celebrado el 17 de enero de 1984 se acuerda la restauración de la imagen. En 1985 es elegida nueva Junta de Gobierno que se encarga de promover de nuevo todo lo referente a la coronación canónica, que finalmente pudo verse cumplida en la tarde del glorioso 9 de mayo de 1987 por Monseñor José Antonio Infante Florido, que vemos una imagen de la Purísima, camino del barrio de la Cantería para ser coronada, y en esta otra imagen vemos a Monseñor José Antonio Infante Florido en el momento de su coronación. A partir de aquí, durante el periodo que comprende desde 1994 a 2005, hay un nuevo resurgir de la cofradía y se dan lugar grandes celebraciones. Además, durante este 1994 se lleva a cabo la restauración del templo y en 1997 se vuelve a restaurar la Virgen, siendo esta la última intervención a la que se ha sometido la imagen, fue realizada por nuestro paisano Montaner, el restaurador y conservador de obra José Manuel de Sánchez. Ya en el siglo XXI, prácticamente antes de ayer, la primera de estas grandes celebraciones es la conmemoración del 350 aniversario del nombramiento de patrona en el año 2000, para el que se organizaron una serie de actos conmemorativos. En mayo hubo un triduo y función solemne, ya que la procesión se suspendió por la gran tromba de agua que cayó ese día, y al 10 de septiembre el reverendo padre Antonio Lévana, en nombre de los cofrades y el pueblo de Puente Genil, impone la medalla de oro de la villa de Puente Genil a la Santísima Virgen en un acto grandioso y lleno de emoción. Como broche final a todos los actos religiosos celebrados con motivo del aniversario patronal, la cofradía quiso llevar a la Virgen al populoso barrio de Puente Genil, que vemos una imagen de ese día. Este barrio quería unirse a la antigua Puente de Don Gonzalo y proclamar como su abogada y patrona, aunque de siempre la consideró como tal,
formalmente como requisito necesario a la Purísima Concepción, ya que en el año que fue votada por patrona, en 1650, Miragenil pertenecía al marquesado de Estepa, no formaba parte de la actual población, y a su vez a la archidiócesis de Sevilla. El título de real fue concedido por su majestad los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía, el 14 de junio de 2001, aceptando bajo real decreto los cargos de hermanos honorarios de la Cofradía de la Purísima de Puente Genil. Al año siguiente comienza las diligencias pertinentes con el Vaticano para la concesión del título pontificio, y será el 24 de octubre de 2002 cuando la penitenciaría apostólica facultada por el sumo pontífice concedería la indulgencia plenaria al Santuario de la Concesión, y el 8 de diciembre del mismo año su santidad el Papa Juan Pablo II concede el título pontificia por mediación del vínculo de afinidad espiritual con la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor de Roma, a intervención de su eminencia reverendísima el Cardenal Floro. Con motivo de esta concesión, el día 7 de septiembre se celebra un solemne pontifical celebrado y presidido por Monseñor Sergio Mauricio Sordini, prelador de honor de su santidad, trasladado de Italia para representar al Papa. Desde este entonces, la hermandad posee los títulos de Pontificia y Real Cofradía de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Madre de Dios Coronada y Patrona de Puente Genil. No cesa esta cofradía en engrandecer el rico patrimonio, conservación y fomento de la devoción a nuestra Madre y Patrona. Tanto es así que nos encontramos inmersos actualmente en la celebración de dos grandes efemérides, como son el 250 aniversario del nombramiento de Patrona de España de la Inmaculada, como hemos dicho antes, en nuestro caso 361 años, y el próximo año celebraremos el 25 aniversario de la coronación canónica. Motivo de esta ponencia que hoy he expuesto aquí, y que concluyo tomando prestadas las palabras de mi ilustre paisano José Cabello Cabello, que es el autor del himno a nuestra patrona. Faro de nuestra fe, que no se apague la ardiente luz que nuestros pasos guían, y que tu amor, nuestro amor, vaya aumentando su ardor más cada día. Salve, Madre de Dios, Reina del cielo, llévanos junto a vos en raudo vuelo. Salve, Madre de Dios, Reina del cielo, azucena de luz resplandeciente, recibimos de vos dicha y consuelo, y el aguacero de tu amor.